Hola, ¿qué tal? Yo voy a hablar acerca de la implicación ética en la ciencia de los datos, en el procesamiento, recopilación y análisis de datos. Soy de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, y mi nombre es Isaac Isaías Hurtado. En la presentación vamos a encontrar información acerca de la obtención de datos, su almacenamiento y todo el proceso que conlleva. De igual manera, vamos a tocar un punto muy importante que es la ética dentro del análisis y el almacenamiento de los datos. Vamos a hablar acerca de los tipos de datos que se encuentran dentro de la ciencia de los datos, que son datos estructurados, son aquellos que ya tienen un fondo hacia dónde ir, algún lugar, ya tienen su sitio, ya tienen su almacenamiento destinado. Los no estructurados son variados, no tienen ninguna eh, objetividad ni tampoco tienen un final. Estos datos suelen ser muy dispersos y no se pueden almacenar dentro de una sola base de datos. El lenguaje natural es un tipo de dato, el cual no está estructurado, pero es muy especial ya que requiere de conocimientos de datos y del lenguaje para generar información a partir de ellos. Los datos generados por máquinas es sencillo, son aquellos datos que se producen a través de los sistemas computacionales de un software y un hardware, el cual produce información. Los datos gráficos son todos aquellos que unen dos puntos, es decir, que a partir del análisis de los datos que fluyen entre un punto y otro, recopila esa información para producir datos gráficos que pueden ayudar a asociar con otras fuentes. Y los multimedia, que son de audio, imagen y video, estos son datos analizados a través de sistemas de computación para generar información a través de inteligencia artificial, generalmente, información estadística, entre otros. El flujo de trabajo de la ciencia de los datos es sencillo, es un proceso por el cual se desarrolla la obtención de datos, su almacenamiento y procesamiento para la producción de información basada en datos. Estas son las 6 principales etapas de la ciencia de los datos, que es la recopilación de datos, es donde la vamos a obtener, la preparación de los datos, cómo la vamos a manejar eh, ese conjunto de datos que obtuvimos, la introducción de los datos a un sistema de procesamiento. Vamos a tener el sistema de procesamiento, eliminación de errores de datos que no vengan eh, afines con la recopilación. Vamos a tener la interpretación de los datos. Esto nos va a ayudar a obtener información entendible para el ser humano y el almacenamiento de los datos. A partir de que ya obtuvimos los datos y tuvimos esa información, cómo almacenarla dentro de otro sistema nuevo. La recopilación de los datos puede ser a través de registros, los cuales son paulatinos y constantes, a través de cuestionarios que van a ser preguntas cerradas para obtener información determinada. Las entrevistas son preguntas abiertas, los cuales nos pueden dar variables indefinidas de las respuestas. Observaciones directas, vamos a tener un registro en donde nosotros vamos a estar observando y vamos a estar poniendo los puntos directos que queremos obtener. Y la presentación de informes, que es una recopilación de datos que nos van a producir información al final de un determinado tiempo. Los formatos de datos son dos, son los datos legibles y los abiertos. Los legibles son aquellos que nosotros podemos observar y podemos entender fácilmente como seres humanos. Y los formatos abiertos son aquellos que son entendibles para las máquinas y es un formato en el cual facilita el trabajo del software. Los almacenamientos de datos son definidos por software, en la nube, en la red, almacenamientos de objetos, almacenamiento de archivos y almacenamiento en bloques. Los de software son los que se almacenan dentro de un sistema computacional. Los de la nube son aquellos que se almacenan dentro de un software o de un servidor que nosotros no tenemos, es decir, en el Internet. Y el almacenamiento es junto a la red, es algo similar, pero a través de un servidor que ya está destinado para eso. El almacenamiento de objetos son datos ya determinados que la red está produciendo. El almacenamiento de archivos lo podemos encontrar dentro de un software tanto casero como, hardware tanto casero como industrial, y este nos va a almacenar toda la información que nosotros destinemos para eso. El almacenamiento en bloques es un almacenamiento disperso que va a recopilar información en grandes cantidades.
La ética en el almacenamiento de datos. Tenemos que tomar en cuenta 4 puntos principales, que es la recolección, el consentimiento, el propósito y la imparcialidad. No podemos recolectar información que no sea verdadera, no podemos recolectar información sin tener el consentimiento de las fuentes de información. Debemos de ser imparciales a la hora de obtener esa información para tener información lo más parecida a la realidad, y vamos a tener que informar acerca del propósito con el cual queremos recopilar esa información y hacer buen uso de esa información. Como conclusión, puedo llegar a que esta ciencia es muy importante, el proceso es muy importante dentro de cualquier profesión, y la aplicación de la ética del almacenamiento de datos es algo que hoy en día vemos más comúnmente, sobre todo en plataformas internacionales y globalizadas como lo es Facebook, Google, Amazon, entre otras empresas que utilizan datos. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé y muchas gracias.